La palabra en esta tarde se titula Hubo un cambio de planes. Hubo un cambio de planes. Y literal eso pasó hoy con el culto. O sea, hoy todo se cambió, la agenda se cambió, el orden, todo cambió. Mira al vecino y dígale, hubo un cambio de planes. Mira al otro vecino y dígale, no sé si estás al tanto, pero hubo un cambio de planes. Hubo un cambio de planes. Hebreos capítulo 7, no lo vamos a leer todo, pero en el versículo 1 dice así, nueva versión internacional. Hebreos capítulo 7, versículo 1 en la NBI. Dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Diga conmigo, lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia. Además, rey de Salem, esto es rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Y mire lo que el escritor del libro nos dice, versículo 4. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín, o sea, los diezmos. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. Versículo 6. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7, quiero que lo leamos en voz alta. Es indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. Amén. Quiero rápidamente hablarte de lo que Hebreos capítulo 7 y venimos en toda una línea temática. Venimos empezando a hablar, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hebreos habla de Jesús como superior a los ángeles, pero se hizo inferior a los ángeles para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Capítulo 3 y capítulo 4 de Hebreos habla acerca de un reposo que hay para el pueblo de Dios, pero la manera como entramos a ese reposo, que no es ya una tierra prometida como lo era en el Antiguo Testamento, ahora el reposo de Dios es una relación con Cristo y una eternidad. Ese reposo nosotros entramos a él por medio de la fe. Y hablamos de la incredulidad, eso fue el segundo domingo de la serie. Pero después nos fuimos para el capítulo 5 y el capítulo 6 de Hebreos. Capítulo 5 y capítulo 6 de Hebreos fue hace 8 días. Habla de Cristo y comienza a hablar de Cristo como el nuevo sumo sacerdote. Pero nos dice que Cristo sufrió muchísimo, y por medio de lo que sufrió aprendió la obediencia. Pero Hebreos capítulo 5 al finalizar también dice que no podemos ser inmaduros espiritualmente, que ya deberíamos estar comiendo carne, pero todavía necesitamos leche, porque lo que nos entra por un oído nos sale por el otro. No tenemos el discernimiento de elegir entre lo bueno y lo malo, y nos volvemos inmaduros. Eso fue hace 8 días. Pero sigue hablando de una promesa que Dios le hace a Abraham. Está al final del capítulo 6, cuando le dice: de cierto te bendeciré y te engrandeceré. Dios le da la promesa a Abraham, pero el capítulo 7 de Hebreos como que inicia hablando de un personaje en la Biblia que a veces no conocemos muy bien, que es Melquisedec. Melquisedec fue un hombre el cual Abraham se encontró cuando Abraham regresaba de una guerra. Abraham acababa de derrotar a unos reyes, 5 reyes que se juntaron. Abraham los acababa de derrotar, y cuando Abraham viene de regreso, viene de la victoria, le sale al encuentro este hombre llamado Melquisedec. La Biblia no dice mucho de él, pero Hebreos nos dice que no tenía padre, no se le menciona madre, ni tampoco genealogía, que no se le conoce el principio, tampoco se le conoce el final a este personaje. Pero dice la Biblia que este hombre Melquisedec bendijo a Abraham cuando se lo encontró, y Abraham recibe la bendición de Melquisedec. Y esto es importante porque en medio del cambio de planes, y ahorita te voy a explicar por qué la palabra se llama un cambio de planes, en medio de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida en lo que queda de este año, lo primero que yo quiero dejar en tu corazón es que bajo el nuevo pacto que tú y yo estamos, de eso se trata el libro de Hebreos, del nuevo pacto.
en este nuevo pacto todo es mejor. Y una de las cosas que es mejor en el nuevo pacto es la bendición. Diga conmigo, hay mejor bendición. Ahora dígalo como que lo cree. Diga, hay mejor bendición. Eso es lo primero de lo que te quiero hablar. Y mira esto rápidamente. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec, dice la palabra, es un varón que no tiene genealogía, no se dice mucho de su historia, pero el autor señala que indudablemente Melquisedec es semejante a Jesús, es semejante al Hijo de Dios, pues no tiene principio ni final. Es un rey, pero a la vez es un sacerdote, dice la Biblia. Lo leímos en el versículo 1. Era rey de Salem, que significa rey de justicia y rey de paz. Pero también Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Lo interesante de esto es que Melquisedec entra al panorama bíblico antes de la ley, antes de Moisés, antes de que Dios sacara al pueblo de Egipto. Todo esto ocurre antes en Génesis 14, cuando Melquisedec se le aparece a Abraham. Y dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos de todo lo que Abraham tenía. Para aquellos que dicen que el diezmo era algo de la ley y que ya bajo el nuevo pacto no se debe diezmar, no es cierto, porque el diezmo ocurrió antes de la ley mosaica. Antes de que Dios le diera la ley al pueblo en el Sinaí, Abraham ya había dado los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec es un tipo de Cristo. Se lo voy a leer de esta manera. Uno de los comentarios bíblicos dice así: Melquisedec, rey y sacerdote, es un tipo de Cristo que también es rey y es sacerdote, sumo sacerdote bajo el nuevo pacto. A este le entregó Abraham el diezmo, y al hacerlo entendemos que Melquisedec es superior a Abraham, pues recibió el diezmo de Abraham. Abraham vio algo en este hombre, Melquisedec, y dijo: yo necesito darle mis diezmos a él. Y él lo bendijo, Abraham. Cuando lo bendice, inmediatamente lo que la Biblia nos quiere dar a entender es que Melquisedec es superior a Abraham, porque lo bendijo. En el versículo 7, que lo leímos en voz alta, dice: es indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. La Reina Valera dice: el menor es bendecido por el mayor. Pastor, no entiendo. Calma, tranquilo. Lo que esto quiere decir es: Abraham entendió que cuando estuvo enfrente de Melquisedec, él, Abraham, era menor en categoría y tenía que darle los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec lo bendijo. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque dice Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, no bajo el orden de Aarón, sino bajo el orden de Melquisedec. Diga conmigo, una mejor bendición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pónmelo en la Nueva Traducción Viviente, porfa. Gálatas 3:13. Mira lo que dice el apóstol Pablo un poquito más acerca de esto, la bendición. Abraham recibe la bendición de Melquisedec y dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Dice: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay acá? O sea, los que no somos judíos. Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Ponme el versículo 25 en adelante, ahí mismo en Gálatas 3, versículo 25. Tenemos que ir rápidamente. Dice: y ahora que ha llegado el camino de la fe, o sea, ahora que Cristo ha venido y ha abierto el camino, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de ¿quién? Dígalo fuerte: hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27 dice: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva.
Y no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Versículo 29, aquí va. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Yo no sé si eso te emociona, pero a mí me emociona, porque yo soy heredero de una mejor bendición. Entonces mire, bajo el antiguo pacto, los únicos que eran benditos eran los judíos, los descendientes de Abraham. Nosotros yuca, papá. Nosotros no teníamos vela en ese entierro. Nosotros no podíamos accesar a la bendición como pueblo gentil bajo el antiguo pacto. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, Él se vuelve nuestro gran sumo sacerdote. Y Él cambia los planes. Y Jesús dice: vamos a hacerle una modificación al acuerdo. El acuerdo decía antes que solo eran benditos los judíos, los de la descendencia de Abraham, el pueblo escogido de Dios. Pero Jesús dice: vamos a cambiar un poquito eso. Ahora el que crea en mí y el que deposite su fe en mí, sea judío o no sea judío, va a recibir la bendición. Va a recibir la bendición. A ver, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico? O sea, eso es como que, no sé, eso es como que el señor Bill Gates, creo que sigue siendo el hombre más rico, ¿no? Creo. No sé cuántos billones de dólares su fortuna. Es como que él no sé cuántos hijos tiene. Digamos que tiene 3. Y él dice: mi herencia, toda la plata que tengo, solo la van a heredar mis 3 hijos, porque son mis hijos de sangre, son mi linaje, son mi descendencia. Pero imagínese que algunos días antes de morir Bill Gates diga: no, voy a cambiar eso. Voy a cambiar eso. De ahora en adelante, vayan y me buscan a todos los que se congregan en el culto a las 2:30 en Manantial, allá en la 13. Y a esos les voy a dejar mi herencia. Entonces el camino se abre, ya no es solo para unos pocos que por sangre tienen la bendición, como lo es el pueblo judío. El pastor lo acabó de decir, ellos son primero, los judíos van primero en el orden de Dios. Ellos son el primer pueblo que Dios escogió para sí, pero ya no son el único pueblo que Dios escogió para sí. Ahora todos nosotros somos herederos de la misma promesa. Ahora todos nosotros somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. El hombre que bendijo a Abraham ahora nos bendice a ti y a mí. Diga conmigo: una mejor bendición. ¿Por qué te digo esto? Porque últimamente gente por ahí, no vienen acá, vinieron al culto a las 12, andan tomando decisiones buscando la bendición de Dios, como que la bendición de Dios se encontrara en un lugar, en un país o en una ciudad. Gente anda queriendo cambiarse de trabajo, cambiarse de ciudad, irse para acá, irse para allá, porque dicen: es que allá está la bendición de Dios, es que allá se me van a abrir las puertas, es que allá. Hoy yo vine para decirte: si estás bajo el nuevo pacto, tu bendición no está en un lugar, tu bendición no está en un trabajo, tu bendición no está en un país, tu bendición está en el que te bendijo. Y el que te bendijo es superior que es Abraham, es superior a Moisés, es superior a todos los patriarcas del Antiguo Testamento. El que te bendijo es Cristo Jesús, Él mismo, bajo un nuevo orden, el orden de Melquisedec. La bendición la cargas por dentro. Entonces salude al que tiene al lado, dígale: mucho gusto, mucho gusto, soy una bendición ambulante. Dígale: soy una bendición ambulante, por donde yo me muevo la bendición va. ¿Por qué? Porque estoy bajo un nuevo pacto. Soy bendito, soy bendita. Vamos, mujer de Dios que estás acá, tú eres bendecida de Dios, tú eres bendecido de Dios, varón que estás acá. Tú no necesitas que el presidente Duque venga
y te promueva y te ayude con tu emprendimiento para que las cosas te salgan bien, porque ahora todo se trata de la economía naranja y de los emprendimientos, y chévere, bacano, nos vamos a meter en esa onda, pero tu bendición no está en un presidente, no está en un jefe, no está en un banco, no está en un crédito, ni está en un préstamo, ni siquiera está en un pastor. Tu bendición está en el que te bendijo, y el que te bendijo es superior a todos. Alguien tiene que recibirlo. Yo soy un bendecido de Dios. Yo soy un bendecido. Yo tengo mejor bendición. Amén. Amén. Número dos, rápido, porque usted ya se quiere ir. Pastor, es que me voy a ir a Dubái, que allá está la bendición. Me voy a ir a Estados Unidos. Te va a ir a freír espárragos, es lo que te va a ir a. La bendición no está en un lugar. La bendición está en el que me bendijo, y es Jesús, bajo un mejor orden, superior al de Abraham. Por eso es tan importante diezmar y ofrendar, porque dice la Biblia que el que bendice es superior al que recibe la bendición. Abraham lo entendió y dio los diezmos. Antes de la ley, dio los diezmos de todo lo que tenía. Acababa de venir de una victoria. Acababa de derrotar a 5 reyes. Abraham fue y los despojó, los dejó peladitos, les quitó toda la plata. Y cuando venía de regreso, se encuentra Melquisedec y dice: aquí hay alguien superior a mí. Yo le doy los diezmos, la 10ª parte de todo. Y Melquisedec lo bendijo. Tu bendición está en Dios. Honra a Dios y verás cómo Dios te va a bendecir. Amén. Amén. Número 2, anote esto. Bajo este nuevo pacto y bajo el cambio de planes que Dios hizo hace 2000 años cuando envió a su Hijo, no solo Dios nos dio una mejor bendición, nos dio un mejor origen. Diga conmigo: mejor origen. Versículo 11 de Hebreos 7, mire lo que dice. Versículo 11, Hebreos 7:11 en la NBI. Dice: si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Versículo 12, léalo conmigo. Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu. Por favor, preste mucha atención a lo que voy a leer, porque ya en un minuto se lo explico. Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente: si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a serlo. Mire cómo Jesús llegó a ser sumo sacerdote, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Esa frase a mí me ha taladrado. Lleva como 2 semanas Dios taladrándome con esa frase. Diga conmigo: el poder de una vida indestructible. Otra vez, diga: el poder de una vida indestructible. Mire lo que le voy a explicar acá. En el antiguo pacto, cuando Dios llama a Moisés y le da la ley al pueblo, Dios, de las 12 tribus de Israel, Dios escoge una tribu, la tribu de Leví. Recuerde usted que de dónde vienen las 12 tribus. ¿De dónde vienen? De 12 hermanos que eran hijos de ¿quién? 10 eran hijos de Jacob, 2 eran hijos de José. De ahí salen las 12 tribus. O sea, de los bisnietos de Abraham y de 2 tataranietos de Abraham. De ahí salen las 12 tribus de Israel, los nombres. Uno de ellos era Leví. Y de la descendencia de Leví, Dios dice en la ley: los sacerdotes que me van a ministrar en el tabernáculo y en el templo
Los únicos que van a poder ofrecer sacrificios, recibir los diezmos de la gente y presentar las ofrendas por el pueblo son los levitas, los descendientes de la tribu de Leví. Solo ellos, nadie más. Las otras 11 tribus se dedicarán a otras cosas, pero no pueden ser ministros del altar bajo el antiguo pacto. Dice la Biblia que cuando Jesús vino, no vino bajo el linaje levita. Jesús no vino de la tribu de Leví. Jesús vino de la tribu de Judá. Y dice la Biblia, tribu de la cual nada dijo Moisés conforme al sacerdocio. O sea, de los de Judá nunca podía salir un sacerdote. No podía, la ley era muy clara. Los únicos sacerdotes venían de la tribu de Leví, de ninguna otra tribu. Pero Jesús vino de la tribu de Judá. Entonces dice la Biblia, si el sacerdocio levita hubiera sido perfecto, no se hubiera necesitado que Jesús viniera. Pero ¿por qué Jesús tuvo que venir a la tierra? Porque el sacerdocio levita fue ineficiente. ¿En qué fue ineficiente, pastor? En que los sacerdotes humanos nunca pudieron perfeccionar al pueblo. Los sacerdotes, que eran los que ministraban en el altar, nunca pudieron quitarle el pecado al pueblo. Es imposible. Ellos mismos estaban llenos de pecado. Todos lo estamos porque somos humanos. Entonces la Biblia dice, el sacerdocio levita o levítico no cumplió con lo que la ley pedía, porque en la ley tú eras justificado por tus buenas obras. Si hacías cosas buenas, ganabas puntos con Dios. Jesús viene y Jesús dice, vamos a cambiar el juego acá, porque bajo ese sacerdocio nadie puede ser perfecto, nadie puede ser justificado. Todos tienen pecado, todos la embarran, todos meten la pata. Entonces Jesús dice, yo voy a ir y yo me voy a volver el nuevo sacerdote de ellos. El problema es que la ley decía que tenía que ser levita, pero Jesús no era levita. Jesús era de la tribu de Judá, pero Jesús venía de un orden superior, el de Melquisedec. No sé si me estoy explicando. ¿A qué voy con todo esto? Hebreos dice, Jesús se volvió un sumo sacerdote no conforme al requisito legal del linaje humano. Por requisito legal, Jesús no podía ser sacerdote porque no era de la tribu de Leví. Pero Él vino por algo superior al requisito legal. Él vino porque tenía el poder de una vida indestructible. Y yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, ¿qué significa eso? Porque suena muy bonito, pero también suena muy Iron Man. A la verdad, sí, de verdad. O sea, el poder de una vida indestructible. O sea, ¿eso qué es? Eso en la práctica, ¿cómo se come? Hay que leer el versículo siguiente, versículo 17 de Hebreos 7. Pues de Él, de Jesús, se da testimonio. Alguien dijo algo de Jesús y dijo esto: tú eres sacerdote para siempre, según el orden, no de Leví ni de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo ese testimonio? ¿Quién profirió esas palabras? El Padre. El Padre. En otras palabras, mire cómo lo dice este comentarista bíblico. Se lo tengo que leer tal cual, está aquí. Que se me perdió, aquí está. Oiga, el argumento se hace más evidente al aparecer Jesucristo como un sacerdote diferente a lo que la ley había estipulado, la cual establecía el sacerdocio levítico de una descendencia meramente humana. Aquí viene. En cambio, Cristo mismo, como Hijo del Padre, tiene un origen celestial. Tiene un origen celestial. Él es el Hijo del Padre. Él tiene un origen celestial y por lo tanto tiene una vida indestructible. Por eso dice el Salmo 110: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De esta manera queda abrogado
queda anulado el mandamiento que estableció el sacerdocio levítico, el cual llega a ser un mandamiento débil e ineficaz. Débil porque es imperfecto históricamente, y temporal porque es ineficaz al no haber podido perfeccionar a los creyentes. Pero ahora llega un nuevo mandamiento, no basado en la justicia humana, basado en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y si creemos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros también tenemos el poder de una vida indestructible. 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 Entonces mire, pastor, todavía no le entiendo, pastor, estoy que me voy. Dios cambió las reglas del juego. Y Dios dijo: yo sé que en la ley está estipulado que el sacerdote sea levita, pero yo voy a enviar a mi hijo. Y la diferencia de los sacerdotes levitas es que ellos vienen de un linaje humano, caído, lleno de pecado. Mi hijo viene de mí, y yo he declarado que él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo tremendo? Que el que estableció la ley de que todos los sacerdotes debían ser levitas fue Dios. Él mismo fue el que estableció esa ley. Pero como es Dios, tiene el poder para cambiarla. Diga conmigo: hubo un cambio de planes. Mira al vecino y dígale: hubo un cambio de planes. Dígale al vecino: creo que no te llegó el memorando, pero hubo un cambio de planes. Dígale a otro vecino, dígale: yo sé que te habían dicho algo, pero Dios cambió los planes. Yo sé que a ti te habían dicho que tú valías por lo bien que te portabas, pero Dios cambió los planes. Yo sé que a ti te habían dicho que tú valías por la cantidad de hombres con la que estabas, pero Dios cambió los planes. Yo sé que a ti te habían dicho que tú no calificabas porque no eras lo suficientemente santo y bueno, pero Dios cambió los planes. Yo sé que a ti te habían dicho que tú no tenías valor sino únicamente por los bienes materiales que posees y por el conocimiento que tienes en tu mente, pero Dios cambió los planes. Ya no es por obras humanas, ya no es por lo bueno que seamos o lo malo que seamos. Ahora es por la gracia, es por el poder de una vida indestructible. Alguien alabe a Dios en esta tarde. Hubo un cambio de planes hace 2000 años. Dios nos cambió las reglas del juego. Pasamos de la ley a la gracia. Pasamos de las buenas obras a una gracia inmerecida. Alguien apláudalo. Alguien dele gloria. Alguien dele honra. Él cambió los planes. Él cambió los planes. Vamos, colócate en pie, colócate en pie. Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí. Wow, siento la presencia de Dios. Alguien está siendo libre en esta tarde. Dios cambió los planes. Dios cambió los planes. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Así de pie, mire esto. Mire esto. Nadie esperaba que el nuevo sacerdote viniera de Judá. El requisito legal era que viniera de Leví. Diga conmigo: algo inesperado. Otra vez diga: algo inesperado. Dios va a usar, como Él es Dios, cosas inesperadas en tu vida para bendecirte. Pero quiero que seas muy consciente de esto. Hay cosas que tú no esperabas que pasaran y pasaron. Y quizás le has preguntado al Señor por qué. El Señor te dice: porque hubo un cambio de planes.
Quizás Dios te había dicho algo en el pasado, y no es que Dios mienta, no, es que Dios tiene algo mejor. Porque si nos hubiéramos quedado bajo la ley, tú y yo no tendríamos acceso al Padre, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero gracias a Dios que Él cambió los planes y dijo: ya no, yo sé lo que ya había estipulado, pero tengo un mejor plan. Voy a enviar a mi hijo que nace de mí, tiene mi origen, y yo doy testimonio de él, que él es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él está por encima de Moisés y Abraham y todos ellos, porque él es mi hijo, tiene mi origen. Y por cuanto tiene mi origen, tiene el poder de una vida indestructible. Así que aunque lo legal dice una cosa, pero el origen de él dice otra. Hoy yo vengo para decirte de parte de Dios: cuídate, porque quizás el camino de Dios que tú has tratado de evadir es el único que te llevará a tu propósito. Quizás cosas que tú menospreciabas en el pasado son las mismas cosas que Dios va a usar para bendecirte en el futuro. Nunca menosprecies a nadie, porque a Dios, dice la Biblia, que es que nunca Moisés dijo algo de la tribu de Judá en cuanto al sacerdocio. Nunca siquiera se abrió la oportunidad de que alguien de la tribu de Judá pudiera volverse sacerdote. No estaba en los planes de juego, no estaba en la mente de nadie, simplemente era algo que no podía ocurrir. Entonces Dios me dijo: Juan Pablo, nunca menosprecies a nadie, porque a mí me encanta usar a aquellos de los cuales hoy nadie habla para cumplir mis sueños más grandes. Tú puedes decir: pero es que, pastor, Dios está haciendo cosas de las cuales yo nunca antes había escuchado, o Dios está trayendo gente a mi vida que yo no conocía antes, y no sé qué es lo que Dios quiere. No sé si esto va a salir bien o si va a salir mal. Cuidado, porque al que la gente nunca pensó que podía ser un sumo sacerdote porque no cumplía el requisito legal, no era de la tribu de Judá, a ese fue el que Dios dijo: tú eres mi sumo sacerdote para siempre. Entonces, hay gente que humanamente hablando no tiene chance. Hay gente que humanamente hablando no tiene el dinero. Hay gente que humanamente hablando no tiene el estudio, no tiene los contactos, no se la pasa comiendo en Harry Sazón, no tiene el contacto con Casa de Nariño, no tiene contacto con los grandes empresarios del grupo Aval. Hay gente que simplemente nadie ha escuchado de ellos, pero es la gente que Dios va a levantar en este tiempo. Son los anónimos de Dios. Es la gente que Dios va a usar para bendecirte a ti, para hacer cosas grandes en tu vida. Es más, tú eres uno de ellos. Quizás en Facebook no eres conocido, YouTube no saca videos tuyos, no importa. En el cielo se ha dicho algo de ti. Tú eres redimido, tú eres aceptado, tú eres valorado, tú eres poderoso en Dios, tú eres victorioso. La tumba no pudo detener a Jesús, tampoco te podrá detener a ti. Tienes el poder de una vida indestructible, tienes el mismo origen de Él. Levantas tus manos y di: tengo un mejor origen. Di: tengo un mejor origen. Quizás tu familia no tiene el apellido Santo Domingo o el Ardila Lule, pero tienes un mejor origen. Tu fuente es mejor, y el que ha hablado acerca de ti no miente y no se equivoca. Dijo de Jesús: tú eres sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y Dios ha declarado cosas sobre ti. Eres su hijo y eres su hija. Eres heredero, coheredero con Cristo. Tienes acceso al trono de la gracia. Dios te suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Puedes tener poco o mucho, todo lo puedes en Cristo. Dios ha dicho que tú serás cabeza y no cola, tú estarás arriba y no abajo. Dios ha dicho que no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Dios ha dicho que su gracia te cubre, su gracia te da una segunda oportunidad. Quizás la gente te señala. Mire, esta misma semana me pasó. Esta misma semana empecé a luchar con algunos pensamientos, y yo decía: pero es que no es posible, pero es que se han cometido muchos errores, pero es que fulanito hizo esto y fulanito hizo aquello. Y el Señor me hablaba y me decía: ey, pilas, porque yo cambié los planes. Yo sé que antes era así. Antes era por el récord de buena nota en el cielo, y cada vez que hacías algo bueno, pum, ganabas puntos en el cielo. Ya no es así.
Ahora es por gracia. Y aunque sí hacemos buenas obras, pero no es para ganarnos el favor de Dios, es porque ya somos aceptados por Dios. Y entonces hacemos lo que es bueno. Pero el plan cambió. Di conmigo, el plan cambió. Y lo que quiero que recibas de parte de Dios es eso. La Biblia dice en Juan 1:11, hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es que no lo estaban esperando como llegó. No lo estaban esperando de la manera como llegó. El man llegó montado sobre un asno y estaban esperando a un gran conquistador, soldado, guerrero. Ellos estaban esperando al gran Mesías que se iba a codear con los gobernantes de la época. No, nació en un pesebre. No llegó como lo esperaban. No te aferres tanto a tu expectativa, porque vas a terminar perdiendo tu realidad. Porque tu expectativa está lejos de la realidad que Dios tiene para ti. Pero a veces tú y yo estamos esperando que Dios haga las cosas de cierta manera, y a veces cuando las hace, lo menospreciamos. ¿Será que Dios puede usar a ese? ¿Será que Dios me puede abrir la puerta allá? A veces todas las puertas que tú querías se te cerraron, y la única puerta que se te abrió es la puerta más horrible, podrida, oxidada que había. Hablando en sentido figurado. A veces tú estabas esperando que te llamaran de Bancolombia, y no, te llamaron allá de Fecti, no, te llamaron de, no, tiene que ver, no, es broma. Tú estabas esperando, sí, te llamaron de una cooperativa, te llamaron de, tú estabas soñando con otra cosa, pero la puerta se te abrió en otro lado. Y tú decías, no, pero tiene que ser la tribu de Leví. Entonces dice, no, y si quiero usar a Judá, ¿qué? Puede que no cumpla el requisito legal, pero tiene el poder de una vida indestructible, porque salió de mí. Tiene mi origen. Las oportunidades que Dios te va a dar nacieron de Él. El hombre te puede dar una mejor oportunidad, más billete, pero no es de Dios, vas a terminar mal. Pero las que son de Dios pueden parecer pequeñas, pero nunca menosprecies los comienzos pequeños, porque Dios te va a ir elevando y elevando y elevando y elevando y elevando. Y cuando menos te des cuenta, va a ser tan grande la bendición de Dios sobre ti. Y cuando te preguntan, venga, ¿usted dónde es que viene? ¿Usted salió de los Andes? No tengo nada en contra de los que estudian en los Andes. Mi hermano va a estudiar allá, entonces no tengo nada. Pero quizás la gente te diga, ¿tú saliste de los Andes? No, salí del Sena. ¿Y qué? ¿Y qué? Es el poder de una vida indestructible. Es el poder de una vida indestructible. Y no me malinterprete. Si usted va a los Andes, Dios los bendiga. Estoy solo usando ejemplos porque a veces nuestros sueños. Por ejemplo, un pastor decía esto el otro día. Siéntese y ahorita lo vuelvo a hacer siéntese, le tengo que contar esta historia. Ya ahorita nos vamos a ir, tranquilo. Igual en serio usted sabe que yo me alargo, entonces ¿para qué viene? No me entiendes, broma. No, vuelva. Vamos a terminar ya, pero un pastor llega y me dijo, ¿dónde está mi celular? Un pastor llega y dice, ¿qué día? Estábamos predicando juntos y dice, a mí me pasó un día que yo estaba en la casa, mi esposa me hizo el desayuno, me hizo unos huevos rancheros, ¿te acuerdas? Bueno, tú estabas conmigo. Bueno, estoy ajustando lo que él dijo. Dice, me hicieron mis huevos rancheros en la casa con mi tostadita y mi café con leche. Yo dije, estos son los mejores huevos. Me los hizo mi esposa, me los voy a comer. El mejor desayuno que hoy me pudieron haber dado, Dijo, pero de repente abrí Instagram y me puse a ver la historia ya del otro, que está en Nueva York, en el Rockefeller Center, allá en el Severo Hotel, en la Quinta Avenida. Y él sube un video de su desayuno continental, huevos al gusto, jamón, queso, fruta, pancakes, changua, no, allá no sirven eso, pero
jugo de naranja, chocolate, café con leche, tronco de desayuno. Y él dijo, y cuando vi eso, yo dije, qué grosería de desayuno el mío. Este es el peor desayuno que me pudieron haber servido. Yo quiero el que él tiene. Y a veces nos pasa así. Andamos tan conectados, pero tan vacíos. Vemos lo que todo el mundo hace y no apreciamos lo que Dios hace en nosotros. Y a veces decimos, yo no quiero esto. Yo quiero lo que aquel tiene. Yo quiero eso es mejor. Pero hoy yo te digo, lo que no es de Dios para ti, ni lo pidas ni lo busques, porque no va a ser bueno. Puede ser bueno para otra persona, pero si no es lo que Dios tiene para ti, no es bueno. Lo que tú necesitas es lo que tenga el origen en Dios, lo que haya nacido de Él para ti. Tú no quieres una esposa que Dios no te haya dado. Tú no quieres un trabajo que Dios no te haya dado. Tú no quieres un ministerio que Dios no te haya dado. Porque si Dios no te lo dio, te vas a frustrar, te va a terminar yendo mal. Pero si Dios te lo dio, puede no ser gran cosa hoy, no te preocupes. La bendición no está en lo que tienes ni en el lugar donde estás. La bendición está en el que te bendijo. Y el que te bendijo tiene el poder de una vida indestructible. A Él nadie lo engaña, a Él nadie le gana, a Él nadie es más inteligente que Dios, nadie tiene mejores ideas que Dios. Di conmigo, mejor bendición, mejor origen. Y número 3, no te lo voy a explicar, pero quiero que te lo lleves. Anota este punto: una mejor garantía. Mejor garantía. Hebreos 7:22. Primero lo vamos a leer en la Reina Valera y luego en la NBI, y ahí terminamos. Solo lo quiero leer, no lo quiero explicar, pero Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador. ¿De qué? ¿De qué es hecho fiador Él? De un mejor pacto. En la NBI mire cómo dice, me encanta cómo dice: por tanto Jesús ha llegado a ser ¿qué? El que garantiza un pacto superior. Él es mi garantía. Él es mi garante. Y mire lo que dice aquí. La palabra que se usa para fiador es la palabra garante, y es un término que se utilizaba en el lenguaje jurídico legal y que hace referencia a la persona que se hace cargo de todos los compromisos legales de un contrato o de un pacto. Cuando tenemos un garante, lo que representa, lo que significa realmente es que Él se encarga de poner la cara. Si algo llega a salir mal, Él es mi garantía. Si algo no ocurre como yo esperaba, Él es mi garante. Entonces yo no me aferro a lo que ocurrió o no ocurrió, yo me aferro a Él, porque Él es mi garantía. Yo le decía al Señor: Señor, explícame esto un poquito más de la garantía, y me lo habló tan claro, y espero que usted también lo reciba. El Señor me dijo: Juan Pablo, tu garantía está en que lo que yo hice hace 2000 años en la cruz no se puede deshacer. Mastíquelo por un minuto. Tu garantía, me dijo el Señor, tu garantía está en que lo que yo hice hace 2000 años en la cruz no se puede deshacer, no se puede revertir. Nadie puede andar diciendo: nadie leyó la letra chiquita de ese contrato, no, nos tumbaron, mijo. No, nuestra garantía está en que la obra de Jesús en la cruz está completa y está terminada. No se le puede quitar, no se le puede añadir nada. Es perfecta la obra de Cristo en la cruz. Esa es mi garantía. Que el enemigo vino y te atacó con una enfermedad, tú tienes una garantía: por su llaga fuiste curado. Que el enemigo está viniendo para tratar de dividir tu familia, tú tienes una mejor garantía. Que el enemigo está haciendo de las suyas en tu hogar, en tu economía, en tus finanzas, en tu ministerio,
tú tienes una mejor garantía, que lo que Jesús hizo por ti en la cruz, nada ni nadie lo puede deshacer, nada ni nadie lo puede revertir. Ahora sí, dale un aplauso al Señor, dale un aplauso, dale un aplauso. Colócate en pie, ahora sí, colócate en pie, dale un aplauso. Mira esto. Di conmigo: mejor bendición, mejor origen, mejor garantía. Todo eso es resultado del cambio de planes que Dios hizo. Cuando Dios dijo: ya no voy a dejar que vivan bajo la ley, ahora les voy a dar la gracia. Voy a enviar a mi hijo y él se volverá el sumo sacerdote. Y aunque yo sé que legalmente no puede, no califica. Y quizás eso es lo que hay gente que ha dicho de ti, que tú no calificas, que no puedes, que no tienes ni alcurnia ni abolengo, que no tienes contactos, que no tienes vida crediticia para cumplir el sueño que necesitas y por eso no te pueden prestar, que tú no cumples los requisitos para trabajar en esa empresa, que tú no cumples los requisitos para ser parte de ese club social. El diablo es un mentiroso. Tú sí calificas porque tienes un mejor origen. Y número 3, tienes una mejor garantía. Jesús es tu garante. Lo que Él hizo, nadie lo puede deshacer ni borrar. Ya está hecho. Él es el único que te da más de lo que quieres y más de lo que necesitas. Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Levanta tus manos y adóralo.